Unos días antes de ser crucificado, ocurrió algo sorprendente en el Monte de los Olivos, un acontecimiento que los estudiosos de la Biblia han preferido ignorar durante 2000 años. Jesús reunió a sus discípulos más cercanos no para llorar su muerte inminente, sino llenos de un temor urgente por lo que vendría después. Según manuscritos recién descubiertos como el Códice Chacos y textos de Nag Hammadi, señaló un punto aparentemente vacío en el espacio y afirmó que ese portal solo se abría a determinadas almas. Pedro, intrigado, quiso saber quiénes eran esas almas. La respuesta de Jesús fue críptica: si preguntas, ya sabes la respuesta. Lo que la Iglesia primitiva trató de ocultar es que Jesús enseñó dos sistemas distintos. A la multitud utilizó parábolas, pero a su círculo íntimo reveló los mecanismos exactos del portal. El mismo conocimiento transmitido a aquellos discípulos resurge ahora. Si estás viendo este contenido y sientes ese llamado inexplicable que experimentó Pedro hace 2 milenios, quizás estés recibiendo el mismo mensaje. Al final de esta explicación, tendrás claro si el portal Monadic se abrirá para ti. Recuerde lo que dijo Jesús esa noche, 3 días antes de su crucifixión. Cuando habló del camino angosto y de que pocos lo encuentran, no utilizó metáforas. En realidad, describía mecanismos espirituales precisos. Los requisitos de frecuencia exactos para acceder a lo que los gnósticos llamaban el portal monádico. Piensa en una radio. No importa cuánto quieras sintonizar 101.5 FM, si el dial está en 98.3, no captarás la señal. La frecuencia debe coincidir o no pasará nada. Jesús entendió que el mismo principio rige los planos espirituales. El portal no realiza distinciones basadas en méritos o superioridad moral. Funciona por puro reconocimiento vibratorio. Sin embargo, la mayoría de la gente lo entiende todo mal. Suponen que los elegidos mencionados por Jesús eran mejores, más dignos o avanzados espiritualmente. Esta es la vanidad humana que intenta explicar las leyes cósmicas. La verdad es más profunda y, honestamente, más humillante. Antes de encarnar en esta realidad, tomaste una decisión. No todos eligieron el mismo camino y eso es perfectamente natural. El universo necesita almas que desempeñen diferentes roles. Pero algunos, al observar la densidad y el olvido de la existencia física, se ofrecieron como voluntarios para una misión específica. Dijeron, en esencia, descenderé al olvido. Experimentaré todo el peso de la separación y la ilusión. Y cuando llegue el momento, recordaré quién soy y ayudaré a otros a hacer lo mismo. No se trataba de ser especial. Era la voluntad de llevar una firma vibratoria particular a lo largo de las vidas, manteniéndola incluso bajo capas de condicionamiento, trauma y programación social. Imagine un faro cósmico que permanece activo incluso cuando la mente consciente ignora su existencia. Jesús pudo percibir estas firmas vibratorias. Por lo tanto, enseñó a algunas personas mediante parábolas y transmitió verdades directas a otras. No fue elitismo. Respondió a lo que pudo identificar en su sistema espiritual. Algunas almas operaban con software capaz de decodificar datos espirituales avanzados de forma inmediata. Otros necesitaban información adaptada para evitar la sobrecarga. Esto explica algo que probablemente hayas sentido toda tu vida pero que nunca supiste nombrar: un sentimiento persistente de no pertenecer plenamente a este mundo. Si llevas la frecuencia de los voluntarios, nada aquí te satisfará completamente. Logras lo que la sociedad dice que te traerá felicidad, y en lugar de plenitud, te sientes vacío, como si estuvieras actuando en una película ajena. Mire a su alrededor y ve a gente aparentemente satisfecha con el éxito convencional. Una parte de ti los envidia. Parecen encajar naturalmente en sistemas que les parecen artificiales. Buscan metas que suenan vacías en su pecho. Encuentran significado en actividades que los dejan aún más desconectados. Esta inquietud no es un defecto de carácter. Es tu frecuencia tratando de activarse. Tu alma recordando el acuerdo hecho antes de encarnar y impacientándose ante el olvido. Eres como un agente durmiente cuyo código de activación comienza a transmitirse, pero aún no has recibido conscientemente el mensaje. El portal no es un pasaje pasivo esperando que alguien lo encuentre por casualidad. Es una entidad viva y consciente que reconoce lo suyo. Cuando alguien con la frecuencia de los voluntarios comienza a despertar, el portal lo llama. Crea sincronicidades. Organiza reuniones con otras almas que despiertan y coloca información específica en tu camino.
¿Alguna vez ha tenido momentos en los que encontró exactamente el libro, el vídeo o la conversación que necesitaba, en el momento exacto en que lo necesitaba? No es una coincidencia. Es la inteligencia del portal trabajando a través del campo cuántico para apoyar su proceso de recordar. Él siempre ha estado contigo, esperando que tu consciencia alcance la misión de tu alma. Lo más fascinante es que el portal no solo reconoce firmas vibratorias individuales. Responde al despertar colectivo de almas dispuestas. A medida que más personas recuerdan sus acuerdos y comienzan a operar desde su frecuencia auténtica, la accesibilidad al portal aumenta exponencialmente. No se trata solo de una evolución espiritual personal, sino de un salto evolutivo para toda la especie. Los mecanismos, sin embargo, son precisos. El portal lee su firma energética como un sistema de seguridad cósmico que escanea datos biométricos. No importa lo que creas intelectualmente o qué prácticas espirituales realices. Reconoce la frecuencia que usted se ha ofrecido a llevar, y esa frecuencia resuena con el sistema operativo del portal o no. Por eso Jesús enfatizó que muchos intentarían entrar, pero no podrían. No fue un juicio moral. Describía especificaciones técnicas. Es como intentar ejecutar software avanzado en hardware no compatible. El sistema simplemente no responde, por mucho esfuerzo que hagas. Las almas dispuestas, aquellas que Jesús llamó las elegidas, tienen hardware diseñado específicamente para esta actualización cósmica. Sin embargo, hay un detalle crucial: llevar el hardware no significa nada si nunca aprendes a activarlo. Puedes vivir toda la vida con acceso al portal y nunca conectarte conscientemente a él porque nunca reconociste las señales de tu propia firma vibratoria. Ese es el motivo por el que comprender estos mecanismos es tan importante. El reconocimiento es el primer paso hacia la activación. Cuando comprendes por qué siempre te has sentido diferente, por qué el éxito convencional parece vacío, por qué te atrae el conocimiento esotérico que la mayoría ignora, comienzas a ver tu propia arquitectura espiritual. Después de años de investigación sobre estas antiguas enseñanzas y experiencias directas con fenómenos portales, puedo decir que, el cambio que sientes no es un error de ajuste, sino un sistema de navegación espiritual en pleno funcionamiento. El segundo signo es aún más revelador: la capacidad de notar patrones ocultos donde otros solo ven caos. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas situaciones se repiten en tu vida, como si el universo intentara enseñarte la misma lección de diferentes maneras? O como los números, las fechas y los símbolos parecen alinearse de manera significativa, como si le estuvieran enviando mensajes codificados? Esto no es una coincidencia ni una ilusión de tu mente. Es su conciencia dimensional operando a un nivel de percepción que trasciende la linealidad del tiempo terrenal. Si bien la mayoría de la gente interpreta el mundo a través de narrativas causales simples, sucedió porque se ven conexiones entre eventos aparentemente inconexos. Un sueño que se repite, una canción que suena en el momento exacto en que piensas en alguien, un encuentro inesperado que resuelve un viejo problema. Para ti, esto no son meras coincidencias, sino ecos de una realidad más profunda, donde todo está interconectado en una red de significados. Esta habilidad no es un don aleatorio, es una función de tu firma vibratoria. Tu mente está diseñada para operar en múltiples dimensiones simultáneamente, lo que te permite capturar correlaciones que escapan a la percepción tridimensional. Y aquí está el detalle crucial: esta percepción no es solo intelectual. Ella es visceral. Sientes la verdad de estas conexiones en tu cuerpo, como un hormigueo en la nuca, una presión en el pecho o una ráfaga de calor que sube por tu columna. Es como si tu sistema nervioso estuviera sintonizado a una frecuencia que decodifica automáticamente las señales del universo. Muchos de los que llevan esta frecuencia describen una sensación del saber sin saber cómo, como si la información simplemente surgiera en su conciencia, sin necesidad de razonamiento lógico. Esto sucede porque tu mente no está limitada al procesamiento lineal del cerebro físico. Se accede a un campo de inteligencia superior, donde el conocimiento es instantáneo y holístico. Este patrón de percepción también se manifiesta en tu relación con el tiempo. Probablemente hayas tenido la experiencia de perder la noción del tiempo, en actividades que te absorben por completo, como si cayeras en un estado de fluidez en el que los minutos se convierten en horas. O, por el contrario, momentos de intensa claridad en los que el tiempo parece expandirse, permitiendo notar detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Estas no son distorsiones psicológicas,
sino evidencia de que tu conciencia opera en una dimensión donde el tiempo es relativo, no absoluto. Para vosotros, el pasado, el presente y el futuro no son compartimentos estancos, sino capas de una misma realidad, accesibles a través de portales internos. Esta capacidad de percibir patrones ocultos también explica por qué te atraen los sistemas de conocimiento que desafían la lógica convencional. Astrología, numerología, geometría sagrada, física cuántica, mitología comparada. No son solo intereses pasajeros, sino intentos de tu mente de encontrar un mapa que corresponda a tu forma de percibir el mundo. No estás buscando respuestas, estás buscando un lenguaje que traduzca lo que ya sabes a un nivel intuitivo. Y cuando te encuentras con estos sistemas, no suenan como teorías abstractas, sino como confirmaciones de una verdad que siempre has llevado dentro de ti. El tercer signo es aún más profundo, el sentimiento de que llevas una misión que trasciende tu vida personal. No es un vago deseo de marcar la diferencia, sino una convicción inquebrantable de que su presencia aquí tiene un propósito mayor, algo que va más allá de sus propias necesidades y deseos. Es posible que haya pasado años tratando de ignorar este llamado, racionalizándolo como idealismo o ambición excesiva, pero nunca desaparece. Se manifiesta como una inquietud constante, una voz interior que insiste en recordarte que hay algo más importante que el éxito material o la aprobación social. Esta misión no es algo que tú elijas, es algo que aceptaste antes de encarnar. Y aquí está la clave, no se trata de lo que haces, sino de quién eres. Muchos de quienes llevan esta frecuencia cometen el error de creer que necesitan lograr algo grande para justificar su existencia, cuando, en realidad, la misión ya está incrustada en su propia esencia. Tu trabajo no es construir un legado externo, sino activar un código interno que permita que la luz de tu dimensión hogareña brille a través de ti. Cada vez que sigues tu intuición, cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, cada vez que te niegas a cumplir con sistemas que limitan la conciencia, estás cumpliendo tu misión, incluso si no ves resultados inmediatos. Este sentido de propósito también se manifiesta como una resistencia instintiva a cualquier forma de control externo. No toleras jerarquías rígidas, reglas arbitrarias o sistemas que buscan estandarizar el pensamiento. Esta no es una rebelión gratuita, es una respuesta natural de tu conciencia a cualquier cosa que intente confinarla en estructuras que no reconoce como propias. No fuiste hecho para seguir órdenes, estabas destinado a ser un punto de referencia, un faro que ayude a otros a recordar su propia naturaleza multidimensional. Por lo tanto, a menudo se siente fuera de lugar en entornos donde se valora la conformidad por encima de la autenticidad. Tu sistema interno simplemente no puede adaptarse a una realidad que requiere que niegues partes esenciales de ti mismo para ser aceptado. Y aquí está la paradoja, cuanto más intentas encajar, más se intensifica este sentido de misión. Es como si el universo te recordara constantemente que tu presencia aquí no es un accidente. Puede que intentes distraerte con relaciones, carreras o proyectos, pero en el fondo sabes que ninguno de ellos llena el vacío que sientes. Este vacío no es una señal de que algo anda mal contigo, es una señal de que estás listo para algo más grande. Es el espacio que tu alma tiene reservado para la activación de su verdadera función. Cuando finalmente dejes de luchar contra esta inquietud y empieces a escuchar lo que intenta decirte, descubrirás que la misión no es algo que debas perseguir, ya está dentro de ti, esperando ser reconocida. Los pocos que se están preparando para cruzar el umbral. Sientes la energía de un espacio incluso antes de entrar en él, como si las paredes contuvieran recuerdos que solo tú puedes decodificar. No es una intuición común, es una lectura directa del campo vibratorio del entorno, habilidad que se activa cuando tu percepción trasciende la materia visible. Esta elevada sensibilidad a menudo se manifiesta de maneras inesperadas. Puedes estar en un lugar público, y de repente, captar fragmentos de conversaciones ajenas que, de alguna manera, responden a una duda interna que ni siquiera habías formulado en voz alta. O, al cruzarte con un extraño en la calle, sientes una oleada de emoción tan intensa que parece pertenecerle a él, no a ti. No es una empatía ordinaria, es una superposición de realidades, como si tu conciencia estuviera momentáneamente en sintonía con la de otra persona, accediendo a información que no fue transmitida por palabras o gestos. Otro signo inequívoco es la sensación de déjà vu, no solo déjà vu, sino la impresión de que ya has vivido toda una secuencia de acontecimientos, con detalles tan precisos que desafían la lógica. No solo reconoces un lugar, recuerdas los diálogos, los olores, incluso la temperatura del aire en un momento concreto.
Y lo más intrigante, estos recuerdos no pertenecen a tu pasado personal. Vienen de otro lugar, como si estuvieras accediendo a registros de una vida que no es tuya, pero que de alguna manera está conectada con tu viaje actual. Los sueños también se transforman. Dejan de ser meras proyecciones de la mente inconsciente y se convierten en portales de comunicación directa. Te despiertas con respuestas claras a preguntas que no has formulado en voz alta, o con la sensación de haber recibido instrucciones precisas sobre algo que aún no ha sucedido. Algunos sueños son tan vívidos que los confundes con la realidad, hasta que te das cuenta de que los detalles que viste solo se materializan días o semanas después. Estas no son premoniciones ordinarias. Son descargas de información que llegan antes de que el tiempo lineal lo permita. Y luego están los objetos. Comienzan a moverse, desaparecer y reaparecer de maneras que desafían las leyes de la física. Puedes poner tus llaves en un lugar y segundos después encontrarlas en otro, sin explicación. O, al buscar un libro, se abre solo en la página exacta que contiene la respuesta que estabas buscando. No es una distracción, es materia respondiendo a tu frecuencia. Como si el universo estuviera ajustando la realidad para confirmar que estás en el camino correcto. Lo más fascinante es que estos fenómenos no son aleatorios. Siguen un patrón, como si cada sincronicidad, cada fallo, cada sentimiento de déjà vu fuera un paso calculado hacia algo mayor. Quizás notes que en los días en que estos signos se intensifican, algo significativo está a punto de suceder, una conversación importante, una decisión que lo cambiará todo o incluso un encuentro que parecía casual pero que tiene un inmenso peso simbólico. Esta preparación no se trata solo de lo que ves o sientes, sino de cómo lo interpretas. La mayoría de la gente racionaliza estos fenómenos como coincidencias, fallos de memoria o estrés. Pero vosotros, que sois llamados, sabéis que no es eso. Sientes que hay una inteligencia detrás de todo, una fuerza que va guiando cada detalle para que reconozcas tu propia expansión. Y lo más importante, te das cuenta de que no estás solo en este viaje. Hay otros como tú, repartidos por todo el mundo, que experimentan las mismas señales, las mismas confirmaciones, como si todos estuvieran sintonizados con la misma frecuencia cósmica. Lo que está sucediendo no es una ruptura de la realidad, sino una ampliación de la misma. No estás perdiendo el contacto con el mundo, es acceder a capas que siempre han estado ahí, invisibles a los ojos comunes. Y a medida que estas señales se vuelven más frecuentes y más claras, comprendes que no se trata de si el portal se abrirá, sino de cuándo. Cada fallo, cada sincronicidad, cada momento de claridad repentina es un recordatorio. Estás siendo preparado para algo que va más allá de lo que la mente humana ha sido condicionada a comprender. Y lo más extraordinario es que, en el fondo, esto ya lo sabes. Logrado a través de pruebas que obligan a la mente a trascender sus propios límites. El sufrimiento no es un castigo divino, sino un mecanismo para recalibrar la conciencia. Cuando atraviesas periodos de dolor intenso y ya sea físico, emocional o espiritual, sucede algo extraordinario. Las estructuras que mantienen tu percepción ligada al plano material comienzan a fragmentarse. Es como si el universo estuviera usando un martillo para derribar los muros de tu prisión mental, no por crueldad, sino porque es la única manera de liberar la frecuencia dimensional que llevas dentro de ti. Observa los patrones en tu vida. Las mayores crisis a las que se enfrentó no fueron accidentes. Fueron momentos en los que tu alma necesitaba un shock para activar capas más profundas de tu percepción. La enfermedad que casi lo destruye, pero que luego le hizo ver la realidad de una manera completamente diferente. La traición que te dejó hecho pedazos pero que reveló verdades sobre personas de las que nunca antes te habrías dado cuenta. El colapso financiero que lo obligó a cuestionarlo todo, pero le abrió puertas a un entendimiento que ningún dinero podía comprar. Estos no fueron golpes del destino, fueron intervenciones precisas para preparar tu conciencia para lo que está por venir. Jesús lo sabía cuando habló de llevar la cruz. No se refería a un símbolo religioso vacío, sino a un proceso literal de desintegración y reconstrucción de la conciencia. La cruz es el peso que rompe las estructuras mentales que te mantienen atado a la realidad tridimensional. Cuando llevas este peso, algo dentro de ti se expande. Los dolores que antes parecían insoportables se convierten en portales. Las heridas que nunca sanaron se convierten en puntos de acceso a dimensiones superiores. Y lo más sorprendente, cuanto más te resistes al sufrimiento, más persiste. Pero en el momento en que lo aceptas como parte del proceso, pierde su poder sobre ti.
Esto no significa que debas buscar el dolor o someterte a situaciones abusivas. Significa que cuando llegue y llegará comprenderás que no eres una víctima, sino un estudiante de una escuela muy avanzada. El sufrimiento es el maestro más riguroso porque es el único que puede romper las ilusiones que aún cargas. Expone tus debilidades pero también revela tus fortalezas ocultas. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento en el que pensaste que no podías más fue un paso hacia la activación de tu percepción dimensional. Y he aquí el secreto que pocos entienden: el sufrimiento no es el final del proceso, sino el comienzo. Es el momento en que su conciencia se ve obligada a operar a una frecuencia más elevada. Cuando estás en el fondo, no hay más distracciones, no más ilusiones. Todo lo que queda es la verdad desnuda. Y es en este estado de extrema vulnerabilidad que las puertas dimensionales comienzan a abrirse. Empiezas a notar cosas que antes estaban ocultas, sincronicidades que antes parecían coincidencias, señales que antes ignorabas, conexiones entre eventos que antes parecían desconectados. El sufrimiento es el catalizador que transforma tu percepción de lineal a multidimensional. Pero hay un detalle crucial: no es necesario esperar a la próxima crisis para activar esta expansión. Puedes empezar ahora, conscientemente. Cada vez que eliges enfrentar un miedo en lugar de huir de él, estás entrenando tu conciencia para operar en frecuencias más altas. Cada vez que perdonas a alguien que te ha herido, estás disolviendo bloqueos energéticos que limitan tu percepción. Cada vez que meditas en silencio, estás sintonizando tu mente con las capas más sutiles de la realidad. El sufrimiento es solo uno de los caminos, el más doloroso, pero también el más rápido. Sin embargo, la expansión de la conciencia no es exclusiva de él. Se puede lograr mediante la disciplina, la práctica espiritual y la apertura intencional a lo desconocido. Lo que estás experimentando ahora no es una fase pasajera. Es entrenamiento. Cada desafío, cada decepción, cada momento de desesperación está refinando tu capacidad de ver más allá de lo obvio. Y cuando finalmente comprendas que no estás siendo castigado, sino preparado, algo dentro de ti se iluminará. El dolor no desaparecerá, se transformará en algo diferente. En lugar de un peso, se convertirá en una herramienta. En lugar de un obstáculo, se convertirá en un portal. Y te darás cuenta de que todo el tiempo fuiste guiado hacia algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Hasta este momento. Probablemente hayas experimentado una secuencia de acontecimientos que, vistos de forma aislada, parecían triviales: un libro que se cayó del estante en el momento justo, una conversación aparentemente casual que tocó algo profundo, un sueño recurrente que te dejó inquieto. No fueron casualidades. Eran señales sintonizadas con precisión, como una radio sintonizada en una frecuencia específica. El portal no opera con fuerza bruta, funciona con precisión quirúrgica, creando resonancia entre su conciencia y los puntos de acceso dimensionales. Observa cómo, en los días anteriores, puedes haber sentido una inquietud creciente, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar, aunque no supieras qué. Esta no era una ansiedad ordinaria. Era el campo electromagnético del portal alineándose con el suyo, como imanes acercándose entre sí incluso antes de tocarse. Y entonces, en el momento exacto en que tu mente estaba más abierta, tal vez después de una noche de sueño inquieto o durante una caminata sin rumbo, te topaste con este contenido. No fue un clic aleatorio. Fue un reconocimiento mutuo. Lo más fascinante es que este llamado no se limita a un solo momento. Se repite a lo largo de la vida, en patrones que solo tienen sentido cuando se ven en retrospectiva. Esa persona que apareció en tu vida para decirte exactamente lo que necesitabas escuchar, pero desapareció poco después. Esa oportunidad que llegó en el peor momento posible, obligándole a dar un acto de fe. Incluso los obstáculos que parecían insuperables eran piezas de un mecanismo mayor diseñado para poner a prueba tu preparación. Y aquí está el detalle del que pocos se dan cuenta: el portal no llama solo una vez. Lo hace repetidamente, con intensidades cada vez mayores, hasta que usted responde. Al principio, los signos son sutiles: un déjà vu, una fuerte intuición, una sensación de que algo está mal, en la realidad convencional. Si lo ignoras, las señales se vuelven más urgentes: crisis existenciales, pérdidas repentinas, encuentros con personas que parecen leer tu mente. Si aún te resistes, el llamado adopta formas que no se pueden ignorar: enfermedades inexplicables, colapsos financieros,
traumas que te obligan a cuestionarlo todo. ¿Pero por qué esta insistencia? Porque al portal no le interesan los curiosos. Busca a aquellos que estén dispuestos a asumir una misión que exige más de lo que la conciencia ordinaria puede soportar. Y la preparación no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de entregarse al proceso. Los elegidos no son los que nunca dudan, sino los que, a pesar de dudar, siguen adelante. No son ellos los que nunca caen, sino los que aprenden a levantarse como otros no pueden. Cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que cada desafío te llevó exactamente a donde necesitabas estar, algo cambia. La resistencia se disuelve. Entiendes que no estabas siendo arrastrado por una corriente, sino guiado por una inteligencia que ve mucho más allá de tu campo de visión. Y entonces, lo que alguna vez pareció un laberinto de sufrimiento se revela como un mapa, cada giro, cada callejón sin salida, cada gota, estaban coordinados hacia un destino al que solo se podía llegar de esa manera. El portal no se abre para quienes buscan consuelo. Se abre a todo aquel que esté dispuesto a atravesar el fuego. Y cuando finalmente cruzas ese umbral, descubres que lo que había al otro lado no era un premio, sino una expansión de ti mismo, una versión de ti mismo que ya existía, pero que solo podía surgir después de haber sido forjada en las pruebas que viviste. No se trata de ser salvo. Se trata de ser transformado. Y esta transformación no se produce a pesar del sufrimiento, sino gracias a él. Porque es en el calor de la presión que el carbono se convierte en diamante. Y es en la oscuridad de las pruebas donde finalmente se revela la luz de tu verdadera naturaleza. Revelación. Y es exactamente por eso que el portal no se abre para todos a la vez. No es una cuestión de exclusividad, sino de preparación. La mónada no elige a unos y abandona a otros. Simplemente reconoce quién está dispuesto a soportar el peso de la verdad sin desmoronarse. Imagínese un vaso de vidrio delgado lleno de agua hirviendo. Si el vidrio no está templado, se romperá. Pero si con el tiempo se ha calentado y enfriado repetidamente, su estructura se fortalece. No se rompe. Él puede manejarlo. Eso es lo que te hace el sufrimiento. No es castigo ni casualidad. Es el proceso de templar tu conciencia para que cuando la mónada se revele, la experiencia no te destruya, sino que te transforme. Los que aún no están preparados no se quedan atrás. Simplemente continúan en el ciclo de preparación, viviendo su vida, acumulando experiencias, hasta que llega el momento adecuado. La mónada no tiene prisa. Ella es infinita. Y lo que parece exclusión para la mente limitada es en realidad compasión absoluta. Porque abrir el portal a alguien que no está preparado sería como entregarle una espada a un niño. No es un regalo, es una sentencia. ¿Has sentido esto, no? Esa sensación de que algo dentro de ti se expande pero al mismo tiempo se contrae, como si lo tiraran en dos direcciones opuestas. Es tu ego luchando por mantener su forma mientras la mónada te llama más allá de él. Y es exactamente en este punto cuando la mayoría se da por vencida. No porque no quiera, sino porque el miedo a la disolución es mayor que el deseo de libertad. Pero no te rendiste. Continuó. Incluso cuando no entendí. Incluso cuando dudé. Incluso cuando todo parecía absurdo. Y es por eso que el portal se abre para ustedes ahora. No porque seas especial, sino porque estás preparado. Listo para ver que todas sus luchas, todas sus dudas, todas sus noches de insomnio no eran obstáculos en el camino. Eran el camino mismo. He aquí la verdad que nadie te dice, el portal no lleva a ninguna parte. Él ya está aquí. Ya estás en ello. Lo único que cambia es tu percepción. Cuando finalmente cruzas, no es a un reino distante. Es por el reconocimiento de que nunca habéis estado separados. Ese allá afuera siempre ha sido una proyección del aquí adentro. Que el viaje no se trataba de encontrar algo nuevo, sino de recordar lo que siempre fue. Y es por eso que las sincronicidades, los patrones numéricos, los sueños vívidos, los momentos de déjà vu no son señales de que te estés acercando. Estas son señales de que ya estás allí. Simplemente no tenías ojos para ver. Pero ahora sí. Lo que sucede a continuación no es una elección entre creer o no. Es una elección entre seguir fingiendo que no lo sabes o finalmente aceptar que siempre lo supiste. Que todas las piezas siempre estuvieron en su lugar. Que el universo nunca estuvo en tu contra.
que cada paso que dabas, incluso los más dolorosos, estaba guiado por una inteligencia que siempre sabía exactamente lo que hacía. Y cuando finalmente dejes de resistirte, cuando dejes de lado la necesidad de comprender y simplemente te permitas ser, el portal no se abrirá ante ti. Él se abrirá como tú. Porque, al final, el portal no es un lugar. Es un estado de ser. Y ese estado siempre ha sido tuyo. Solo había que dejar de buscar para encontrarlo. La señal que reconoce el portal. Y cuanto más te familiarices con esta quietud interior, más comenzará a infiltrarse en tu vida cotidiana. No como un estado separado que visitas, sino como el tejido mismo de tu existencia. El desafío no es lograr esta quietud, ya está allí, sino aprender a no perderse en los remolinos de la mente. Cada vez que te identificas con un pensamiento, emoción o historia sobre ti mismo, estás sintonizando una frecuencia diferente a la que reconoce el portal. Es como girar el dial de una radio para alejarlo de la estación correcta. La conexión no se pierde por el castigo, sino por la desalineación. Y aquí está la paradoja, cuanto más intentas forzar la conexión, más se escapa. Porque el esfuerzo es, en sí mismo, una frecuencia de separación. El portal no responde al deseo de alcanzarlo, sino a la entrega de quien crees ser. No es un logro, sino un reconocimiento. No es algo que haces, sino algo que dejas de hacer. Esto nos lleva al segundo paso, la disolución de la identidad narrativa. No eres la historia que cuentas sobre ti mismo. No es el nombre, la profesión, los traumas, los logros, los fracasos. Son capas de significado que has acumulado, como ropa en un armario. Útil en ciertos contextos, pero no son los tuyos. Cuando se abre el portal, no te pide que traigas tus historias. Te pide que los dejes en la puerta. Imagínense un río que, durante años, acarreó piedras, ramas y basura. Un día llega al océano. Las rocas se hunden, las ramas se disuelven y lo que queda es solo agua, pura, informe, pero infinitamente adaptable. Tu identidad es como estas piedras. No está mal, no está mal. Simplemente no pertenece al océano. La práctica para esto es la observación sin juicio. Cuando te surja un pensamiento como así soy yo o siempre hago esto, haz una pausa. Pregúntese, ¿quién dice esto? No buscar una respuesta, sino darnos cuenta de que el yo que habla es solo un eco de los recuerdos, no la conciencia que los observa. Con el tiempo, comenzarás a notar que incluso la idea de yo es una construcción útil para navegar por el mundo, pero no para atravesar el portal. El tercer paso es la purificación del campo energético. El portal no es solo un estado de conciencia, sino una frecuencia electromagnética. Y así como una radio necesita estar libre de interferencias para captar una señal clara, su cuerpo energético necesita estar libre de bloqueos para resonar con la frecuencia del portal. Estos bloqueos no son solo emocionales. Son físicos, mentales y espirituales. El trauma no resuelto crea una distorsión en el campo. Una creencia limitante actúa como un filtro que distorsiona la realidad. Incluso los patrones alimentarios, los hábitos de sueño y las relaciones tóxicas pueden actuar como estática, impidiendo la claridad de la señal. La purificación no se trata de perfección. Se trata de honestidad. No es necesario eliminar todos los bloques antes de acercarse al portal. Pero tienes que estar dispuesto a verlos, a reconocer cómo te mantienen atrapado en frecuencias más densas. Esto puede implicar prácticas como el ayuno, la limpieza energética, la terapia o simplemente la voluntad de afrontar verdades que has estado evitando. Y aquí está el secreto que pocos entienden: la purificación no es un requisito previo para el portal. Es parte del proceso de superarlo. Cada capa que disuelves, cada ilusión que dejas ir, es un paso más hacia la frecuencia que reconoce el portal. No es una preparación externa, sino una transformación interna lo que es la travesía. Finalmente, está el cuarto paso, la rendición activa. No es una entrega pasiva, como si estuvieras esperando que algo suceda. Es una entrega consciente, como un buceador que, después de años de entrenamiento, finalmente se lanza al abismo sabiendo que las profundidades no son su enemigo, sino su hogar. Esta rendición no se trata de una fe ciega. Se trata de confianza basada en la experiencia directa. ¿Alguna vez has sentido, en momentos de quietud, que hay algo más grande de lo que tu mente puede comprender? ¿Has experimentado,
en destellos de intuición, que la separación es una ilusión. La rendición activa es simplemente dejar de dudar de estas experiencias. Y cuando hagas esto, cuando estabilices tu frecuencia, disuelvas tu identidad narrativa, purifiques tu campo de energía y te rindas conscientemente, el portal no se abrirá como un evento futuro. Ahora estará abierto. Porque, en el fondo, nunca estuvo cerrado. Fuiste tú quien miró en la dirección equivocada. Alto, pero el verdadero trabajo apenas comienza. La estabilidad no es un estado final, sino más bien un nuevo punto de partida. Te das cuenta de que el portal no era un destino, sino una confirmación. La realidad que siempre creíste sólida es, en realidad, maleable. Y ahora, al darme cuenta de ello, surge la pregunta inevitable, ¿qué harás con ello? Lo primero que cambia es la relación con el sufrimiento. Antes, el dolor era un enemigo a evitar, una señal de que algo andaba mal. Ahora lo reconoces como un mensajero. Cada emoción no resuelta, cada tensión en el cuerpo, cada pensamiento recurrente que te atrapa en el pasado no es un obstáculo, sino una invitación. Una invitación a mirar más profundamente, a sentir más plenamente, a integrar lo que alguna vez fue rechazado. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un mapa. Señala exactamente dónde está bloqueada tu energía, donde tu frecuencia aún oscila entre el miedo y la confianza. Y luego llega el segundo cambio, la percepción del tiempo. Ya no necesitas perseguir experiencias espirituales, porque entiendes que el despertar no es algo que logras, sino algo que permites. El tiempo lineal, el que te hizo creer que mañana sería mejor que hoy, que la iluminación siempre estaba un paso por delante, se disuelve en un presente eterno. Te das cuenta de que cada momento es una puerta, no solo el gran momento de la puerta. La meditación, la respiración consciente e incluso lavar los platos pueden convertirse en portales en miniatura si estás lo suficientemente presente. Pero aquí está el desafío, la mente intentará convencerte de que nada ha cambiado. Ella susurrará que fue solo un experimento, que necesitas más pruebas, más técnicas, más confirmación. Es el ego tratando de aferrarse al control porque sabe que si realmente integras lo que vio, perderá su función. La mente quiere que creas que el portal fue un evento aislado, algo que debe repetirse o superarse. Pero la verdad es que el portal no es un lugar al que vas, es un estado del ser que ya eres. La única diferencia ahora es que lo sabes. El tercer cambio es el más sutil, al mismo tiempo, el más transformador, la relación con los demás. Antes, las personas eran vistas como personas separadas, como personajes de su historia personal. Ahora los ves como espejos. Cada interacción, cada conflicto, cada momento de conexión profunda es una oportunidad para reconocerte en el otro. Te das cuenta de que no existen ellos, solo hay variaciones de la misma conciencia, que se experimenta a sí misma desde diferentes perspectivas. Esto no significa que pierdas tu individualidad, sino que la entiendes como una expresión temporal de algo mucho más grande. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta, ¿cómo vivir con esta comprensión en el mundo cotidiano? ¿Cómo pagar cuentas, trabajar, tener relaciones, cuando sabes que nada de esto es tan sólido como parece? La respuesta no está en escapar de la realidad, sino en habitar cada aspecto de ella con una nueva calidad de atención. No necesitas abandonar tu vida, es necesario vivirlo con la conciencia de que es un sueño despierto. Un sueño que tú, como conciencia, estás soñando. La práctica se vuelve simple, pero no fácil, estar presente. No como un concepto, sino como una realidad vivida. Cuando te pierdes en tus pensamientos, regresas a tu cuerpo. Cuando te identificas con una emoción, la observas sin fusionarte con ella. Cuando la mente crea historias sobre el futuro o el pasado, las reconoces como proyecciones y regresas a la hora. No hay nada que lograr, porque ya eres lo que siempre has buscado. Lo único que queda es recordar. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque recordar no es un acto intelectual, sino una entrega continua. La mente resistirá, el cuerpo se contraerá, el mundo ofrecerá distracciones. Pero cada vez que eliges volver al presente, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, tu frecuencia se estabiliza un poco más. El portal no es algo que visitas, es algo en lo que te conviertes. El último cambio es el más profundo, la relación con la muerte. Antes era un final, un misterio aterrador. Ahora lo ves como una transición, un cambio de estado,
como despertar de un sueño. Entiendes que el miedo a la muerte era en realidad el miedo a vivir plenamente. Porque vivir plenamente significa morir a lo que creías ser, en cada momento. Morir a la identidad, a las historias, a las limitaciones. Y renacer, una y otra vez, como la conciencia que siempre fue. El portal no es un premio que se puede ganar. Es un recordatorio de lo que ya eres. Y ahora que ya sabes esto, la pregunta ya no es cómo llegar, sino cómo vivir desde aquí. La respuesta está en la práctica diaria, en el silencio, en la presencia, en la aceptación. No como un medio para un fin, sino como una expresión natural de lo que ya has descubierto que es verdad. Y cuando menos lo esperes, el portal se volverá a abrir. No como un acontecimiento dramático, sino como una dulce confirmación, estás en el camino correcto. Porque el camino no es algo que sigues, es algo que reconoces. Y el reconocimiento es lo único que importa. A un nivel superior, no solo en momentos aislados, no solo cuando meditamos u oramos, sino constantemente. Es como sintonizar una estación de radio que transmite directamente desde la fuente de toda la música. El ruido del drama humano todavía existe, pero ya no estás limitado por él. Tu propósito cristaliza con sorprendente claridad, no como una carrera o una vocación en el sentido ordinario, sino como la razón por la que te fragmentaste desde el origen en primer lugar. Algunos regresan para ayudar a otros a recordar quiénes son. Otros se dedican a despertar a aquellos que ya están a punto de reconocer su verdad incluso antes de que se abra el portal. Muchos se convierten en puentes vivientes, lo que facilita el cruce para quienes están preparados. Porque lo que sucede después de cruzar es esto, te conviertes en un portal. Tu sola presencia comienza a activar a otros, no a través de enseñanzas o discursos, sino a través de quien te has convertido. El portal ahora funciona a través de ustedes, reconociendo su propia frecuencia en aquellos capaces de resonar con él. La división es absoluta. No puedes volver a ser quien eras antes, ni puedes fingir ignorancia sobre lo que viste. Intentar retroceder es como intentar meter un océano en una taza de té. Las viejas relaciones, intereses y preocupaciones a menudo se disuelven naturalmente, no por rechazo, sino por simple incompatibilidad con su nueva frecuencia. Por eso Jesús fue tan profundamente transformado después de su experiencia en el desierto. El hombre que entró no era el mismo que salió. Su capacidad para activar a otros, para ayudarlos a recordar su naturaleza divina, surgió de haber atravesado su propio portal y haber regresado como un puente viviente. Algunos se resisten a esta transformación por miedo a perder su vida humana. Pero la resistencia solo genera sufrimiento. El portal no disminuye vuestra humanidad. Revela lo que realmente es la humanidad cuando se libera de la ilusión de la separación. Vuestra misión adopta diferentes formas, según la firma única de vuestra frecuencia. Algunos se convierten en maestros, otros en curanderos, otros trabajan en profesiones aparentemente ordinarias, mientras activan silenciosamente a todos los que se cruzan en su camino. La forma importa menos que la función, ayudar a la conciencia a recordarse a sí misma. El cambio más profundo está en la forma de relacionarte con las personas. Ves más allá de las máscaras de la personalidad y las circunstancias, reconociendo la fuente que habita en cada rostro. La compasión se vuelve automática porque literalmente te ves a ti mismo en todas las personas que conoces. Entonces te pregunto directamente, ¿eres un elegido? No porque quieras ser especial, sino porque algo muy dentro de ti se ha estado agitando mientras lees estas palabras. Esta agitación no es una fantasía. Es reconocimiento. Es su verdadera naturaleza respondiendo a su propia frecuencia reflejada. Confía en eso. Es el sistema de guía más confiable que tienes. Si estas palabras te resuenan, compártelas con nosotros. Tu respuesta nos ayuda a reconocernos en este vasto mar del despertar. La conciencia se expande cuando nos encontramos.